Buenos días. Hoy vamos a estar hablando un poco sobre la derivada de la función inversa, el primer tema para este último examen de la materia cálculo 1. Entonces, bien, definición. Se sabe que una función y igual a f de x y su inversa y igual a f a la menos 1 de x cumplen con la siguiente propiedad. Acuérdense que una función compuesta con su inversa arroja el argumento. Esa es la propiedad más importante que cumple una función con su inversa. Ahora bien, vamos a derivar esta ecuación anterior de forma implícita. ¿Qué vamos a obtener? La derivada de la función externa compuesta con su argumento multiplicado por la derivada interna, igual a la derivada de 1. ¿Ok? Porque es una derivada implícita porque estamos derivando una igualdad. Y ahora, debo despejar. Quiero obtener la derivada de la función inversa, es decir, la derivada de f a la menos 1 de x. Es decir, que la derivada de la función inversa va a ser igual a 1 sobre la derivada de la función original compuesta con la inversa. Y esa es la ecuación que vamos a emplear para obtener las derivadas de funciones inversas. Ahora, determine la derivada de las siguientes funciones empleando su inversa. Vamos a hacer tres ejemplos. Y igual al logaritmo de x, y igual al coseno de x, y y igual al cotangente de x. Entonces, vamos a pensar un poquito, ¿verdad? Y vamos a hacer los tres ejercicios. Ejercicio número A. Vamos a aplicar esta ecuación. La derivada de la función inversa es igual a 1 entre la derivada de la función original compuesto con la inversa. Entonces, si yo quiero la derivada del logaritmo, eso es igual a 1 entre la función original de donde proviene el logaritmo, es la exponencial. La derivada de la exponencial es ella misma, e a la x, compuesto con el logaritmo. Entonces, e a la logaritmo de x. Por propiedades se simplifica y nos queda que la derivada del logaritmo es igual a 1 entre x. Ejercicio B. Vamos a hacer esto mismo, pero para el arcoseno. Si yo quiero que la función inversa sea el arcoseno, la función de donde ella proviene es el seno. Y la derivada del seno, muchachos, acuérdense que es el coseno. Entonces, derivada del arcoseno es igual a 1 sobre coseno compuesto con el arcoseno. Pero nosotros debemos buscar una función equivalente a esto. Por lo tanto, partiendo de la identidad trigonométrica fundamental, a esa identidad la podemos componer con el arcoseno. Y nos queda de esta forma. Simplificando, función compuesta con su inversa me queda x elevado al cuadrado más coseno cuadrado del arcoseno igual a 1. Despejo lo que me interesa, que es el coseno del arcoseno, y eso es igual a la raíz de 1 menos x cuadrado. Sustituyendo esta expresión equivalente en nuestra derivada original, nos va a quedar que la derivada del arcoseno de x es igual a 1 sobre la raíz de 1 menos x cuadrado. Ejercicio C. Entonces, la derivada del arcotangente. Si nosotros aplicamos esta definición que ya vimos, acuérdense que la función de donde proviene el arco tangente es la tangente. Entonces, arco tangente derivado es igual a 1 sobre la derivada de la tangente, que es la secante cuadrado, compuesta con la arco tangente. Al buscar una función equivalente a esta expresión, secante cuadrado compuesto con el arco tangente, vamos a partir de la identidad trigonométrica secante cuadrado de x es igual a 1 más tangente cuadrado. Componemos con el arco tangente y simplificamos. Acuérdense que tangente del arco tangente arroja el argumento. En este caso el argumento es x elevado al cuadrado. Sustituyendo la expresión, nos queda que la derivada del arco tangente es igual a 1 sobre 1 más x cuadrado. Ahora bien, tarea. Determine empleando la derivada de la función inversa, es decir, los conocimientos que hicimos ahorita, la derivada del arco coseno de x, arco cotangente de x, arco secante de x y arco cosecante de x. Entonces, gracias por su atención, muchachos. Si tienen alguna duda, no duden en escribir.